Calles esta mañana se lo contamos a continuación. El tránsito se está moviendo. Es viernes, así que hay que tomar en cuenta las condiciones ya casi fin de mes de lo que está pasando en las calles guatemaltecas. Veamos Calzada Roosevelt, por favor. Va a ser un día cargadito, así que esperamos que todos ustedes tomen su tiempo en consideración. Son las 6:11 y ya podemos ver ese congestionamiento bastante fuerte sobre la Calzada Roosevelt. Estamos a la altura de Tikal Futura, el ingreso a Guatemala bastante complicado. Damos una vuelta de página, pero seguimos hablando de este tema, porque Pedro Chandeano tiene algunos otros lugares y otros puntos para comentarnos lo que pasa en las calles. Así es, compañeros, 6:11 de la mañana y vamos entonces con toda la información del tránsito. Recuerde, ya el fin de semana lo tenemos encima, hay que disfrutarlo, pero todavía hay que trabajar, así que este viernes puede ser complicado. Recuerde entonces, siempre si usted es vecino del sector, pase siempre la información para que ese engranaje funcione y tengamos el tránsito al 100%. Final de la Calzada Roosevelt es lo que sucede, bastante fluido en ambas pistas, ya sea para entrar o salir también pues, de la ciudad, y el carril reversible ya está funcionando. Seguimos entonces con la siguiente cámara del final de la Calzada Roosevelt. Vamos ahora pues al Molino de las Flores. Bueno, recuerde que siempre en el kilómetro 22 entonces hubo un accidente del tráiler volcado. Seguramente usted ya pasó, pues va a pasar ese tráfico ya por esta ruta, pero entrando a la ciudad entonces lo tiene bastante libre. Está fluido, un poco pues denso, pero está fluido en ambas pistas también. El carril reversible también ya está habilitado en el sector, así que lo puede usar. Y bueno, vamos ahora al ingreso a Ciudad San Cristóbal y Calzada Roosevelt. Pues vean nada más, el puente como en otras ocasiones no está tan complicado como en otras ocasiones, lo tiene usted bastante libre para la gente que va a San Cristóbal y que sigue la ruta interamericana, totalmente despejado. Y para bajar, vean nada más, bastante fluido. Seguimos con la siguiente cámara entonces, de este punto nos trasladamos al kilómetro 21, ruta al occidente. Bueno, usted ya puede ver entonces que para subir los tres carriles están ocupados, y esto es porque obviamente pues mucha gente pasa viendo el accidente de este tráiler que volcó en la madrugada, así que por favor agilice usted el paso para que pueda circular bastante bien, y luego pues ya los vehículos que pasan ya el lugar del accidente pues tratan ya de desplazarse libremente para bajar a Misco. Del kilómetro 21, ruta al occidente, pasamos ahora pues a otro punto importante de Misco, la Calzada Mateo Flores, y tenemos una locomoción bastante amplia también en este punto, y de Misco nos pasamos ahora a la ciudad. Siempre pues las alertas, tengan mucho cuidado, lo que le estaba contando, y en Vista Hermosa, zona 15, usted es bastante libre también para subir a Vista Hermosa 1 o Vista Hermosa 2, o seguir su marcha hacia Carretera del Salvador. Y en la 15 avenida y quinta calle de la zona 6, como siempre, ¿verdad? La calle Martí pues un poco complicada, pero vemos en la imagen que no está tan complicado como podría ser cualquier viernes normal, así que aprovecha de hacer sus actividades. Siguiente punto importante también de la ciudad, vemos entonces la 33 avenida, la Calzada San Juan, y recuerda este punto importante, y bueno, en cualquier otro, si usted está en una intersección, trate de no bloquearla para tener una libre locomoción siempre para usted y para su vecino. Lo tenemos bastante libre. Y la sexta avenida, 24 calle, donde usted puede continuar su marcha hacia zona 9, por la sexta avenida, y lugares aledaños también para la séptima avenida, está bastante libre también, tráfico fluido. Y a partir del kilómetro 16 se encuentra la acumulación de vehículos. Eso usted lo tiene ya listo entonces para que en esta mañana usted circule tranquilo. Y bueno, aproveche también que tenemos una canícula para que usted esté tranquilo de que no va a llover, de que si tal vez tiene que pues, hacer algunos detallitos con su vehículo, los pueda arreglar para tener entonces un fin de semana siempre excelente. Seguimos con más información. Hasta aquí la información del tránsito. Las noticias de lo que está ocurriendo en las calles, y ahora el panorama internacional complicado, el panorama para Dilma Rousseff y la situación en Italia, que sigue siendo muy compleja, réplicas que se siguen dando del movimiento telúrico, pero además víctimas que pueden irse incrementando porque con el correr de las horas, por supuesto, se pierden las esperanzas de poder rescatar a más personas con vida. Vamos a hablar también de la tragedia que sucedía en Bolivia. Vamos con Crista García de las noticias internacionales. Adelante. Gracias, compañeros. Ya empezamos entonces con la información y le comentamos que tras un crucial acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC Colombia, entonces iniciaban esta cuenta regresiva hacia el plebiscito. Con esto se busca hacer la realidad de lo negociado para poder dejar atrás más de medio siglo de media guerra interna. Comienza la cuenta regresiva en Colombia hacia una refrendación de la paz tras el acuerdo firmado en La Habana por el gobierno y las FARC. Un pacto de 6 puntos que contempla un alto al fuego bilateral y definitivo y la desmovilización de la guerrilla bajo supervisión internacional. La firma de un acuerdo final con la guerrilla de las FARC es el fin del conflicto armado. El acuerdo también prevé soluciones al problema agrario, lucha contra el narcotráfico, justicia y reparación de víctimas y participación en política de los futuros excombatientes.
Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz. Para hacerse efectivo, el pacto debe ser aprobado en una consulta popular con el voto afirmativo de al menos 4.4 millones de colombianos, 13% del padrón electoral, sin que esa opción sea superada por el no. El texto irá al Congreso para después proceder a su divulgación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. Es el cuarto proceso de paz con las FARC luego de 3 intentos fallidos. Un esfuerzo para poner fin a la conflagración interna que en más de medio siglo ha dejado un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Eso es un grito, un clamor popular, un grito nacional para que se acabe esta guerra fratricida. Pero no todos los colombianos ven con buenos ojos lo negociado. Un sector influyente liderado por el expresidente Álvaro Uribe se opone firmemente con críticas a las fórmulas de administración de justicia especial. Y es entonces el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ordena a las fuerzas militares el cese al fuego definitivo con la guerrilla de las FARC. Con eso entonces se da el fin a un conflicto de medio siglo. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Sin duda alguna, palabras históricas del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Para las negociaciones de paz de Colombia, precisamente nuestro país fue fundamental por tomar en cuenta su experiencia que llevaba al país a los acuerdos de paz. Ahora los colombianos ven cómo finaliza una guerra de 52 años y lo toman como ejemplo a Guatemala. Participé en varias reuniones donde estuvieron presentes algunos colombianos que vinieron específicamente con el interés de recoger toda la experiencia de Guatemala, no solo durante el proceso de negociación, sino que después de firmados los acuerdos, qué pasó con el país. Balconi manifestó su satisfacción por ser parte de las mesas de negociaciones y trasladar las experiencias guatemaltecas y ahora de Latinoamérica. En Colombia fue mucho más complicado que el nuestro, ¿verdad? Porque habían otros elementos que no tuvimos nosotros en Guatemala. Como el narcotráfico. Exactamente, que hicieron más difícil la negociación. Los 20 años de diferencia de la firma de la paz entre Guatemala y Colombia y su contexto marcan una diferencia. Hace 20 años recibimos una cooperación internacional que fue el Plan Colombia, que se hace mediante la presidencia del doctor Pastrana, de Andrés Pastrana. Es una colaboración internacional, fortificamos nuestra institucionalidad. Bueno, yo creo que han superado como 3 o 4 veces más a Guatemala. Primero porque hay acuerdos previos que se han firmado y donde se contemplan claramente, por ejemplo, los temas de derechos humanos, por ejemplo, los temas de resarcimiento a las víctimas. Sí que hemos trabajado para que Colombia tenga indicadores de un país en paz. Y la rapidez con que están actuando, al punto de que ya el señor presidente entregó los acuerdos firmados en La Habana. Con este acuerdo acaba la guerra entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces allí finaliza nuestro recorrido con lo que está sucediendo en Colombia y ahora nos vamos a Bolivia. Vamos a destacar esta noticia de la cual dábamos un poco de información al inicio del programa y ahora precisamente adentramos en eso y tiene que ver con la muerte de un viceministro de Bolivia por ataques de mineros. Él fue secuestrado por mineros y murió como consecuencia de golpes recibidos en medio de feroces protestas que derivaron en varios enfrentamientos con la policía y en el fallecimiento de 2 trabajadores un día anterior. La muerte de Rodolfo Llanes, de 56 años, habría ocurrido a 160 kilómetros de La Paz. El gobierno de Evo Morales había dicho poco antes que el viceministro de Régimen Interior y la policía
habían sido secuestrados también por los mineros de cooperativas que piden los cambios en esta normativa que regula la actividad y también había recibido amenazas de tortura. En medio de una fuerte tensión, los mineros pretenden cambios y normativas para poder firmar contratos con empresas privadas y poder acceder así a la ampliación de las concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica e importaciones de maquinaria sin aranceles. Allí vemos estas impactantes y fuertes imágenes de lo que sucede entonces en Bolivia. Un viceministro es brutalmente asesinado. Son las 6:21. Más adelante hay otra información internacional. Muchas gracias. Y tenemos otras noticias importantes después de conocer lo que Crista nos contaba a nivel internacional y son otros temas que también interesan. Es María René la que los presenta a continuación. Claro, y es que tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo. Mire, tenemos que irnos a Italia, donde aumenta la cifra de fallecidos tras el terremoto de 6.2 en la escala de Richter que sacudió el centro de Italia. En el último balance, las autoridades confirman que hay por lo menos 247 muertos y 2.000 damnificados. Mientras dicen alrededor de 100 personas más permanecen desaparecidas. Las autoridades italianas confirmaron el jueves que hay al menos 247 muertos, tras el sismo de magnitud 6,2 que devastó varios poblados montañosos del centro de Italia. Rescatistas, bomberos y el ejército continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. La cifra de víctimas sube cada hora y hay más de 2.000 damnificados. Según la prensa local, al menos 100 personas siguen desaparecidas y probablemente hayan quedado sepultadas vivas. Bueno, esa es la situación que se vive en Italia. Ahora nos vamos a México, donde, mire, un seminario católico en Ciudad Juárez va a exhibir en un museo los objetos que el Papa Francisco utilizó en su visita a ese país en febrero de este año. Con ello se espera atraer la atención de miles de feligreses para que puedan así apreciar las piezas utilizadas por su santidad. La visita que el Papa Francisco realizó en México en febrero de 2016 quedará registrada en un museo por iniciativa de un seminario católico de Ciudad Juárez al norte del país. La exhibición recogerá objetos como el comedor en el que el Papa discutió temas migratorios antes de oficiar la ceremonia que reunió a 300,000 personas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. También podrá verse el atril y una silla con el escudo del Vaticano utilizadas durante su visita a un reclusorio. Una cama y un juego de vajillas se suman también a los 20 objetos que podrán observarse en el lugar. Los seminaristas ofrecerán recorridos guiados que deberán ser agendados con anticipación. Bueno, miren, y tenemos una noticia más que compartir con ustedes. Le vamos a poner en pantalla un video y no sé si se van a recordar de hace unas semanas, más o menos, que hablábamos del robo a una tienda de pollos. ¿Se recuerdan? Este robo que le daba vuelta a las redes sociales, que indignó a muchos porque, bueno, encima de que asaltan a las trabajadoras, se recuerdan que estos muchachos se atreven inclusive a luego pedir su cajita de